Y vamos a ver ahora lo que suponen las llamadas adicciones sin sustancias. Estamos hablando de juegos y de apuestas online. Para que se hagan ustedes una idea, solo las apuestas online generan 16 millones de euros al año. Las principales víctimas pues, de estas timos, estafas, estas apuestas, pues son los adolescentes. ¿Por qué? Por el fácil acceso, sobre todo, y por la promoción online, por la publicidad que lanzan indiscriminadamente, sobre todo a través del móvil o la televisión. Son esas apuestas online las que la Fundación Iritzen hace un intenso trabajo para luchar contra ese tipo de adicciones que, como decíamos, son cada vez más comunes debido al impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad. La segunda jornada sobre adicciones sin sustancias, bajo el título de nuevos retos en un mundo digital, se han celebrado en Telde, en la isla de Gran Canaria. Y para saber cómo detectar ese tipo de adicción y además gestionarla, vamos a hablar con el director de esa fundación, de la Fundación Iritzen, que es Carlos Navarro. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bueno, ¿tenemos algún problema con el sonido? No podemos escuchar ahora a Carlos Navarro, estábamos hablando de esas adicciones sin sustancias. Ahora sí, Carlos Navarro, señor Navarro, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días, Patricia. Bien, estábamos hablando de que son sobre todo apuestas y juegos online, 16 millones de euros que generan al año. Correcto, la verdad que son cifras importantes, pero bueno, lo más preocupante con los jóvenes es que los jóvenes ya de entrada no pueden apostar, no es legal que apuesten, con lo cual ya ahí se está cometiendo pues una situación irregular que es preocupante. Sí es verdad, los jóvenes también cuentan con poco dinero para apostar. También habría que preguntarse cómo lo consiguen y cómo llegan a poder acceder a hacer apuestas online, ¿no? El acceso, muy fácil, decíamos. Estamos constantemente recibiendo estímulos para hacer esas apuestas, anuncios, nos saltan en la publicidad en los teléfonos móviles. ¿Cómo se evita eso? Pues se evita con formación, sensibilización, prevención y se evita teniendo una cultura que no promueva precisamente este tipo de hábitos, intentando regularlos lo más posible y teniendo conciencia de la gravedad del problema. Muchas veces este tipo de adicciones parecen inocuas, las vemos día a día reflejadas las publicidades, por ejemplo, de casas de apuestas en equipos de fútbol, ahora en que especialmente los jóvenes, los menores, pues las están viendo. Además se ven en familia, parece que se normaliza todo este tipo de situaciones en las cuales se ve como tan normal tener esto al alcance, incluso se comparte, incluso se hace con la ayuda de los padres. Al final va sembrando semillas que derivan en el que no exista un autocontrol, en donde los jóvenes pues lo ven como una cosa incluso muy positiva y al final pues termina dándose este comportamiento, especialmente, como digo, preocupante en toda la sociedad, pero especialmente en los menores y en los jóvenes. No somos muy conscientes de que eso puede ser una adicción como cualquiera, pero al no ser una sustancia como las drogas o como el alcohol, quizá lo toleramos más o lo pasa más desapercibido. Sí, totalmente. Muchas veces cuando se habla de una adicción, si hablamos por ejemplo de la heroína, pues seguramente todo el mundo se escandaliza y todo el mundo lo ve como un grave problema. Y sin embargo, cuando hablamos de otro tipo de adicciones que también pueden ser muy dañinas, pues si la sociedad lo tiene reconocido y lo tiene normalizado, pues al final se le resta importancia y no se le pone en el sitio que debe. En este caso tenemos también que advertir que es un fenómeno que está pasando, que hoy en día tampoco podemos decir que existe una pandemia en cuanto a las apuestas online. Lo que sí que al respecto de otras adicciones que sí tenemos con sustancias y otras también sin sustancias.
pero sí podemos decir que el aumento es preocupante. Ahí es donde realmente nosotros estamos apostando en estas jornadas, por ejemplo, de hacer una reflexión, una revisión, porque sí que es cierto que cada vez viene con más fuerza, que cada vez vemos cómo se doblan los índices anualmente y que en el futuro seguramente sí va a ser un gravísimo problema. Hoy ya es un problema del presente, pero estamos convencidos que en el futuro va a ser mucho más. Por eso estamos intentando poner ya solución, estamos empezando ya a prepararnos para ir a la misma velocidad que corren estas adicciones, para estar a la altura y saber cómo intervenirlas. ¿Y cómo identificamos una adicción de este tipo? Una de las claves, lo mencionaba antes, era el dinero. ¿Cómo se consigue ese dinero para apostar, no? Sí, bueno, la identificación pues está en que hay unos factores, hay unos marcadores que nos pueden decir si consideramos que existe una adicción a estas tecnologías. Nosotros preferimos hablar, especialmente cuando se trata de jóvenes y de menores, preferimos no hablar de adicciones, preferimos hablar de malos usos o de abusos. ¿Por qué? Porque realmente la adicción es un proceso mucho más cronificado y es un proceso mucho más duro. Además es una palabra quizás en algunos momentos estigmatizante. Por lo tanto, los jóvenes que realizan esos abusos se identifican claramente porque lo vemos en casa, vemos cómo puede afectar a su rendimiento escolar, vemos cómo afecta al sueño, cómo hay comportamientos de agresividad y cómo empezamos a percibir esa falta de autocontrol en los jóvenes, y esos son indicadores ya que si se continúa, si se persiste, si no se ponen límites por parte de las personas que están responsables de estos jóvenes y de estos menores, como puedan ser sus padres o como puedan ser sus profesores. En definitiva, todos un poco, si no ponemos esos límites, pues se irá cada vez incrementando. Incluso, pues seguramente si no tienes un mecanismo de autocontrol con las adicciones sin sustancias, ¿por qué vas a tener ese mecanismo de autocontrol con adicciones con sustancia, ¿no? Claro. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Vamos a ver enseguida las fases del tratamiento que propone la Fundación Irichen, pero en un primer término, el primer paso, ¿cuál sería? Bueno, en primer término, sobre todo, es estar informados, estar sensibilizados y saber también dónde acudir cuando empezamos a tener un problema de estos, cuando lo vemos en casa. Desde la Fundación Canaria Irichen, que yo represento, tenemos servicios adaptados para este tipo de situaciones, en los cuales pues un adolescente o su familia puede acudir para tener una orientación, para si necesita un trabajo más intenso, pues poder hacer unos talleres, y en casos pues más extremos pues hacer una intervención. Pero como digo, estos casos cada día aparecen más, pero son los menos. Lo importante es trabajar con esto a nivel de esa orientación, haciendo asesoramientos breves con las familias y poniendo esos límites. Muchas veces el problema, o principalmente el problema, está en la familia, es decir, está en que no le estamos dando esas pautas. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en cómo, a nuestros hijos y hijas, en cómo ellos deben de usar la tecnología de manera inteligente y de manera saludable. Esa es la clave, y es exactamente. En este caso hemos hecho un estudio que hemos estado compartiendo en las jornadas que hemos realizado, y hemos podido constatar que el problema más grande que estamos detectando es que las familias no saben cómo educar y no saben qué están haciendo sus hijos, y están perdidos. Ahí es donde realmente tenemos que trabajar en que los padres y las familias y los profesores en el conjunto no exactamente focalizar y poner el foco en que el problema es el menor, ¿no? El problema son los modelos que tiene ese menor
y sería muy incoherente, como se puede ver en muchos casos, que estamos adoctrinando o explicándole a un menor cómo tiene que usar las nuevas tecnologías y nosotros somos los primeros que al instante siguiente utilizamos mal esa tecnología delante de ellos y somos ese modelo. Entonces ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas mucho. Pues si le parece, aunque lo importante es evitarlo, decíamos, llegados al punto, llegados a ese caso, vamos a ver esas 5 fases que propone Iritzen para intentar salir de este problema, ¿no? El primero sería la acogida. ¿Nos puede explicar un poco cómo se desarrollan esos 5 puntos? Acogida, desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción, ¿no? Bueno, este proceso realmente que se está planteando, estas fases de tratamiento, están más indicadas para adicciones con sustancia. En este sentido, sí se pasa por este tipo de fases. Como digo, el reto precisamente de trabajar con las adicciones sin sustancia es que ese proceso, que tiene muchas partes similares y que pueden estar bastante asociadas, no sea vamos a decir, tan secuencial como estamos viendo con las adicciones con sustancias. Buscamos, sobre todo, hacer un acercamiento más leve y, sobre todo, tiene que ser así porque si estamos haciendo tratamientos excesivamente intensos, no estamos conectando con esos jóvenes, además no responden a su necesidad y lo que estamos es, sobre todo, en juntos trabajar para que ellos entiendan ese uso saludable de la tecnología. La tecnología existe, tenemos que convivir con ella, es la gran diferencia con las adicciones sin sustancia, con las adicciones sin sustancia, en este caso lo que es la tecnología, vamos a tener que convivir con ella, por lo tanto hay que hacer un uso saludable de ella, así como tratar de evitar pues esas malas prácticas, como decimos, e intentar evitar en todo lo posible ese no control y esa pérdida del escenario en el que estamos y al final pues que eso pueda derivar en consecuencias mucho más graves. Pues Carlos Navarro, director de la Fundación Canaria Iritzen, muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Patricia.